Bienvenidos, bienvenidas a esta reunión abierta que organizamos desde UTC, Unidad de Trabajadores en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Capital. Nosotros somos una agrupación de afiliados de ATE. Yo soy Carolina Domínguez, trabajo en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil dentro del Consejo. Bueno, estamos coordinando esta reunión abierta, que la pensamos justamente más amplia, para que puedan asistir compañeros, compañeras de otras áreas. Si quieren, hacemos un repaso brevísimo, y capaz se conectan también algunos compañeros más, de los otros conversatorios que hicimos este año. Estuvimos haciendo conversatorios online. El primero fue condiciones de trabajo y pandemia, el segundo fue teletrabajo y género, y el último, sistema penal juvenil versus sistema de promoción y protección de derechos. Bueno, contamos con compañeros de ATE, de diferentes áreas, y bueno, estuvieron interesantes, siempre compartiendo y generando estos espacios de encuentro. Están todos en YouTube de UTC, así que los que quieran, las que quieran pueden entrar y ver. Y bueno, ahora, como decía antes, quisimos hacerlo un poco más amplio por los temas, sobre todo, que vamos a tocar. Justamente de lo que vamos a hablar hoy es ni más ni menos que de nuestro salario, de nuestro sueldo, como anunciaba el flyer. Bueno, ¿por qué no alcanza, no? Este misterio. Y bueno, de paritarias, inflación y de nuestros recibos de sueldo. Bueno, en septiembre, en lo relaciona a lo salarial, UTC sacó un comunicado en donde, bueno, denunciaba y exponía un poco la situación compleja que venimos atravesando las y los trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las cuestiones, por ejemplo, es que durante el año 2020 no hubo paritarias, hace poquito se cerró un acta, pero bueno, esto ya en octubre, noviembre, durante todo el año no hubo. Y sumado a que nosotros ya veníamos con condiciones, tanto salariales como materiales, bueno, bastante precarias, que se vieron agravadas por la pandemia. Para la época del comunicado se había pagado el famoso bono de 5.000 pesos, que todos recordaremos. Lo denunciamos también como tardío e insuficiente. Tanto el Consejo como otras áreas y reparticiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fuimos declarados como trabajadores esenciales, estuvimos trabajando durante toda la pandemia, y a excepción de salud se nos pagó únicamente un bono de 5.000 pesos que ni siquiera alcanzó a todos los trabajadores porque, por ejemplo, contratados, becarios, pasantes no lo recibieron. Así que si los trabajadores de planta estábamos precarizados, bueno, el gobierno cuenta con muchas otras formas de precarizar, y ni siquiera pagó el bono a la totalidad de trabajadores. Bueno, nosotros también habíamos sacado para el 1 de mayo un comunicado que planteaba 3 puntos, después también podemos pasarlo, y 2 de esos puntos eran justamente los reconocimientos por el trabajo durante la pandemia en atención directa, y además que sea un bono que después quede durante el tiempo, ¿no? Que no sea únicamente para estos meses. Bueno, desde UTC creemos en la importancia de estos espacios de construcción, de formación, de conocimiento, y lo reivindicamos como herramienta de organización de los y les trabajadores. Así que bueno, por eso estamos acá. Y para hablar de todo esto tenemos a 2 invitadas que ahora mi compañero va a presentar, y damos inicio a la reunión. Así que Dani, te dejo a vos. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros. Me presento, Daniel Vázquez Ducefante, abogado, miembro de UTC, de Unidad de Trabajadoras y Trabajadores en el Consejo. Trabajo en la Dirección General de Programas Descentralizados, dependiente de Vicepresidencia del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y acá tenemos, bueno, el orgullo de presentar a 2 compañeros, ¿sí? Que nos van a estar dando una mano muy importante, y bueno, vamos a aprovechar, diríamos, el espacio, el tiempo y todo lo que podamos comunicar, preguntar y charlar. Son Marcela Almeida, delegada de la Junta Interna de ATE-INDEC,
¿sí? Y Martín Rampoldi, delegado de la Junta Interna de ATE, de la Dirección General de Estadísticas y Censos, ambas compañeros de Estatales en Marcha. Les damos la bienvenida, Marcela y Martín. Les recordamos, bueno, a las compañeras y compañeros que quieran hacer algún tipo de pregunta, que las hagan a través del chat, ¿sí? de acá del Zoom. Lo escriben por chat y vamos ordenando las preguntas y las intervenciones, así se va haciendo un tándem de preguntas y respuestas. Así que bueno, abrimos la charla. En esta oportunidad, bueno, va a iniciar el conversatorio la compañera Marcela Almeida. ¿Estás por ahí, Marce? Ahora sí. Esperen que me desmuteo. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Genial. Bueno, primero que nada les recontra agradezco la invitación. Mi perro se puso a ladrarle a algún objeto inanimado que no sabemos cuál es, pero ya va a cesar. Como dijo Dani, yo soy delegada de ATE en el INDEC desde hace varios años. Mejor dicho, desde la... Esperen un momento, por favor. Esto hay que hacerlo antes de que llegue a mayores. Pasan las mejores familias, siempre. Un perro oportuno colaborando. Ahí está. Perro quiere la correa. Eso es lo que quiere. Querrá salir, supongo. Más que la correa, pero... Bueno, soy delegada del INDEC desde el año 2007, cuando empezó lo que nosotros llamamos la intervención en el INDEC, ¿no? Desde ATE denunciamos todo el tema de la manipulación de las cifras y demás. Yo soy matemática, trabajo en el área del índice de precios al consumidor desde que entré al INDEC en el año 2003. Desde ese momento, nosotros empezamos a hacer, desde ATE, varios ejercicios que, por un lado, pudieran reemplazar las cifras que no salían oficialmente sobre la inflación de esa época, pero después ya nos metimos en otras cuestiones que tenían que ver con la pregunta que ustedes se hacen, ¿no? O que nos hacemos todos los laburantes, que es ¿por qué el sueldo no nos alcanza? Y llegamos a la conclusión, no muy difícil de llegar, pero sí por ahí está bien puntualizar, que no nos alcanza por dos razones. Una es porque siempre perdemos contra la inflación, o sea, una de las razones es la inflación en sí misma, y la otra es porque los sueldos de los estatales son muy bajos de entrada. O sea, tenemos sueldos que de piso son muy bajos. Entonces, por ahí, hay años en que sí le empatamos a la inflación, pero aún así son sueldos bajos que no te alcanzan para comprar lo que necesitas para vivir. Entonces, digamos, esas dos patas, que es, uno, que perdemos contra la inflación casi siempre, y si uno toma periodos más largos es así, y que los pisos de nuestros sueldos son muy bajos, por lo menos en este momento, y creería yo que desde del recorte del 13% de Cavallo en aquella época, o López Murphy, ya no sé quién fue, que le recortó el 13% a los estatales, creo que desde ese momento no se han recuperado los sueldos de los estatales en general. Y digo en general porque nosotros somos estatales nacionales y ustedes son estatales de la ciudad y siempre hay una diferencia. Hoy conversando con Martín antes las escalas eran diferentes en el nivel, ¿no? Muchas veces los sueldos de los nacionales eran más altos, aunque después a todos nos dieran los mismos aumentos de porquería. Ahora me parece que se han emparejado un poco más, por lo menos en las categorías medias, no sé en las puntas cómo están, pero sí, somos víctimas por un lado, de los gobiernos que buscan ajustar claramente a través de lo que más rápido pueden, y es de achicar los sueldos de los estatales, porque se está ahí a manito,
y gracias también a las direcciones burocráticas sindicales, que son las que lo permiten, lo firman y hasta a veces lo festejan, ¿no? Porque hasta llegamos a eso, a nosotros nos pasa con un PCN, a ustedes con su TECVA o con el que fuere, pero donde muchas veces el mensaje es agradezcamos que no nos echan y gracias que nos dieron el 7%, podrían no habernos dado nada. Digo, esos comentarios que a veces calan en los compañeros, a pesar de que la plata no les alcance, son realmente siniestros. Yo quería mostrarles, si me dejan compartir la pantalla un ratito, dos cosas sencillas, ¿no? La idea no es llenarse de números ni mucho menos, pero nosotros desde ese momento, en realidad desde el año 2011, empezamos a hacer una canasta que llamamos canasta de consumos mínimos, que, digamos, si uno fuera muy pretencioso, querríamos que fuera lo que se llama la canasta familiar, ¿no? ¿Qué es la canasta familiar? Nadie sabe porque no existe, no está normada, parece ser que es una construcción de los años 70 o nadie sabe muy bien qué, no ha seguido, yo creo que es una de las tareas de las centrales sindicales, generar una canasta a la que un trabajador debiera aspirar, ¿no? Una canasta aspiracional en un sentido, no la canasta que consume, porque eso sí, ya lo sabemos, una foto, no me interesa, sino cuánto uno necesitaría ganar para satisfacer las necesidades suyas y de su familia. Entonces nosotros, a partir de un trabajo que hace la Dirección de Estadística de la ciudad, armamos una canasta de consumos mínimos, donde no es la canasta de pobreza, en el sentido de la canasta de indigencia, vieron que todos los meses sale la valorización de la canasta de indigencia, donde dicen, una familia para no ser indigente tiene que ganar tanto, y una familia para no ser pobre tiene que ganar tanto otro. El valor actual de una familia tipo es tipo ya destipificada, pero digamos de 4 integrantes, es de aproximadamente 50.000 pesos para no ser pobre. Y seguro que eso se queda corto porque no considera ni el alquiler ni un montón de cuestiones que sabemos que se superan rápidamente. Bueno, haciendo un trabajo sobre eso y valorizando las canastas que publica la ciudad, que se llaman canastas de consumos mínimos, nosotros hicimos una valorización para el año 2011. Y lo que hacemos todos los meses es actualizarlo por la inflación. Entonces, ¿qué nos dan eso? Y lo publicamos todos los meses, o casi todos los meses, a algunos nos habremos salteado. ¿Qué nos da esa valorización hoy? Que nosotros lo formulamos de la siguiente manera. Nosotros decimos, un trabajador estatal en particular, como mínimo tiene que ganar 76.000 pesos, el número es 76.507, pero bueno, 76.000 pesos para vivir de una manera razonable. Ni siquiera digna pondría la palabra, porque ahí no están incluidas cuestiones de esparcimiento, ni de muchas cosas que uno podría tranquilamente decir que son necesarias para vivir. Es cierto que nosotros ahí lo que estamos valorizando son los consumos de una familia, pero nosotros suponemos que cada trabajador tiene que poder sustentar a su propia familia. Y si hay 2 trabajadores en la familia, mejor aún va a tener para construir su casa, qué sé yo, ahorrar para alguna cosa. Pero digo, como concepto desde los trabajadores es, cada trabajador tiene que poder ganar para solventar los gastos de su familia. Porque además, obviamente, una pareja con 2 pibes gasta una cierta cantidad de plata, pero una madre sola o un padre solo con 2 pibes no gasta en proporción. Por ahí gasta casi lo mismo, porque tiene que alquilar la misma casa, porque tiene que darle de comer a 3 o a 4, casi lo mismo. Digo, no es que el hecho de tener o no 2 adultos que ganen lo mismo o que ganen parecido, hace que los gastos sean distintos. Entonces, para nosotros esa es una referencia y nosotros decimos, y ahí va el tema de que yo decía, hay meses que uno puede ser, justo el mes que te dieron el aumento, le ganaste a la inflación, porque la inflación en los últimos meses ronda
bueno, ya no se puede decir mucho de lo que ronda entre el 2 y el 4%, vamos a decir. Si te dan un aumento de 7 un mes, ese mes le ganaste, pero después ya empezaste a perder otra vez, ¿sí? Entonces decimos, esto es nuestro piso. Obviamente estamos muy lejos de ese piso, si uno mira la escala, ya sea la de ustedes o la nuestra, no sé, creo que las categorías más altas podemos decir que llegan a ese valor, porque además eso debiera ser lo que uno gana de bolsillo, ¿no? Y todas las escalas salariales son los sueldos en bruto, o sea que de ahí hay que hacerle los descuentos y ver con lo que uno se queda de bolsillo. Esa es una primera definición. Y la otra es, nosotros empezamos a hacer una cuenta, en realidad, con el advenimiento del macrismo, digamos, nacional, porque digo, ustedes lo tienen desde hace bastante más tiempo como patronal, sobre cuánto íbamos perdiendo del salario. Entonces, ahora sí, les comparto algo, a ver si puedo, no sé, vamos a intentarlo. Sí, sí, ya está para compartir. Ahí me fijo. A ver. ¿Se ve algo? Todavía no, pero dice ya que ya empezaste. Ahí. Sí, sí, algo dice. Sí. Bueno, esperen que lo muevo un poquito. Este es uno de los gráficos que aparece en el articulito que nosotros, en el ejercicio que hacemos. Si se fijan, acá dice, evolución del salario real para el sector público. ¿Qué es el salario real? Es considerar como si fuera el salario descontándole lo que uno pierde por inflación, ¿no? Lo que efectivamente puede comprar. Tiene que ver con el poder adquisitivo. Si uno piensa que en noviembre de 2015 podía comprar 100, una canasta que valía 100, bueno, hoy, después de muchos piquitos y cositas, puede comprar de eso el 63,8%. O sea que en el camino perdió el 36,2% de su poder adquisitivo, ¿sí? No es que perdió ese porcentaje de salario, no, perdió esa capacidad de compra con respecto a lo que ganaba en noviembre de 2015. Y obviamente, salvo, ven estos picos que se ven por ahí, son justo cuando nos dan los aumentos o alguna cuestión, pero claramente venimos en un declive interesante que no tiene muchos visos lamentablemente, de mejorar. En los estatales nacionales fue parecida el derrotero de los aumentos o no aumentos. Tenemos todavía ahí pendientes esos 4.000 pesos de bono que nos dieron, que no se sabe todavía si van a seguir. Yo sospecho que sí, porque sería un escándalo tremendo, me parece. Que a algunos sueldos les significan casi el 20%, ¿no? O el 15% de su sueldo. Entonces, si a alguien le sacan eso, así de repente sería tremendo. Esta es una de las cosas que les quería mostrar. Y la otra, bueno, acá si ustedes miran el título de abajo que dice monotributistas, conflicto contractual y salarial, es otro problema que tenemos en general, que es que nosotros hablamos de los compañeros que están dentro de las escalas salariales de las plantas de algún tipo. Nosotros no tenemos pase a planta desde hace muchísimos años, desde el año 94 no hay concursos. Entonces, 94, entonces estamos en una situación complicada. Son todas plantas transitorias de la transitoriedad más larga que a uno se le puede ocurrir, y hay muchos compañeros que son monotributistas. Ahora se están dando algunos pases a una planta medio transitoria, pero hay compañeros que no quieren pasar porque los sueldos son muy bajos. Entonces les conviene ser monotributistas y tener por ahí otra changa en algún otro lado que estar atados a un horario, a una cuestión, bueno, son todas esas cosas que seguro nos pasan a todos en todos lados. La otra cosa que les quería mostrar, a ver si la encuentro, esto tiene más números y numeritos, bueno, este otro gráfico también es interesante. Yo después, si quieren, se los dejo en el chat el documento, y si no, los mando por mail a Dani o a alguno de los chicos, o a Ivana. Fíjense, acá está en celeste clarito la evolución del salario del sector
público, CINEP nos llamamos nosotros, pero es parecido a todas las evoluciones de los estatales, el sector privado en un verdecito ahí o celeste más oscuro, y la inflación. Fíjense cómo la brecha se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces lo que está pasando es eso, que veníamos más o menos, qué sé yo, y de repente pasaron cosas y estamos cada vez más alejados. Con respecto a números que son importantes. La inflación anual acumulada, acumulada interanual, o sea, lo que iría, hoy estamos en octubre, no, salió el número de octubre a octubre 2019-2020, es 37,2%. Probablemente esa termine siendo la inflación del año, entre 36 y 38 supongo yo. Y seguramente este año va a ser uno de los años que más hemos perdido, porque los aumentos que hemos tenido no se acercan ni por asomo a ese número, ¿no? Sumado a todas las pérdidas que venimos arrastrando. Por último, para no ocuparles demasiado tiempo y después vamos viendo las cosas que quieran saber, esto que les decía de la canasta, ¿no? Un hogar constituido por una pareja de 35 años, bueno, no importa la edad, pero hay cierta ahí valorización que tiene que ver con las calorías y qué sé yo, necesita esto para satisfacer sus necesidades, 76.507 pesos, donde 25.000 pesos serían para alimentos y 50.000 para el resto de los bienes y servicios básicos. Para medir la pobreza, el INDEC utiliza la canasta que se llama canasta básica total y este mes llegó a 50.000 prácticamente. O sea que uno dice, es un número descabellado. Hay compañeros nuestros que dicen, no, pero no vamos a pedir 76.000 pesos de básico. Sí, vamos a pedir 76.000 pesos de básico. Puede ser que no lo consigamos, pero ¿es eso lo que deberíamos ganar para vivir como corresponde? Y para que no se produjera también la fuga de trabajadores del Estado que a nosotros nos está pasando en INDEC hoy en día, que muchos compañeros y compañeras se van a otras dependencias del Estado, porque por diversas razones consiguen mejores salarios, o porque les dan algún plus por algún lado, o los encasillan en alguna mejor letra o alguna cuestión. Entonces hasta se produce una diáspora, digamos, de compañeros y compañeras que ni siquiera se van a la actividad privada para ganar más, se van al Estado a otro lugar. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con nuestros reclamos. Les muestro lo que nosotros pusimos, hoy justo hicimos una asamblea, entonces ya que estamos, les muestro. Nosotros veníamos reclamando esto, ¿no? Pago de la deuda de la pauta salarial atrasada, porque nosotros no cerramos todo lo que nos debían del 2019 seguimos igual. El 7% de aumento que nos dieron ahora a partir de octubre, bueno, obviamente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de 36% de inflación anual. Bueno, volver a discutir la pauta de este año. Salarios con piso, esto está mal porque dice el número del mes anterior, pero es 76.000 y pico, como decíamos antes, y después todo lo que tiene que ver con la regularización del empleo y los pases a planta que, como vieron, están un poquito atrasados. Entonces, bueno, para nosotros esas son las dos componentes. Uno, el no perder contra la inflación, y otra es subir el piso de los sueldos de los estatales que están por el sótano. Y para eso, como siempre, y eso lo deben saber mejor ustedes que yo, es organizarse y pelear, no hay otra, y es pelear también contra las direcciones que no hacen nada, porque ya es cada vez más escandaloso la complicidad, digamos, por la razón que sea, y pelear por la organización de los compañeros, que a veces no es tan fácil, porque prima o el temor o un montón de cuestiones que hacen que prefieran quedarse con la situación actual y no pelear por lo que les corresponde. Pero bueno, en ese camino creo que estamos todos y por eso estamos charlando hoy acá.
hasta aquí llegué, así que después, si quieren, preguntamos. Gracias, Marce. De nada. Voy a dejar de compartir. Estoy. Bueno, ahora continuamos con el compañero Martín Rampol. Gracias, Martín. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín y bueno, también voy a compartir. Vamos a empezar por ahí. No me está dejando, el admin me tendría que permitir. Ya estás como co-anfitrión, así que Ahora se sí, debería buenísimo. poder... Sí. Se ve que no había refrescado el... Bueno. Bien. Bueno, mi nombre es Martín García y bueno, hablando previamente con los chicos y eso, habíamos quedado, bueno, en avanzar hacia ir estudiando todos los componentes de nuestro salario, porque bueno, todo lo que estamos hablando de los reclamos y de la pérdida salarial que tenemos y de qué pedir, tiene también que ver con la forma a veces oscura en que se nos presentan las paritarias y eso. Entonces, bueno, ahí que es una responsabilidad nuestra también es conocer y hacer que todos los compañeros conozcan bien los pormenores de nuestros recibos, de esas paritarias para poder seguirlas y ver, evaluar correctamente cómo estamos resultando en esta carrera de la inflación, la paritaria, la inflación, la paritaria. Me habían mandado algunos recibos. Me parecía lo importante es que poder distinguir bien los ítems que son remunerativos, que son los que muchas veces son los que cuando hablamos de porcentajes en la paritaria, que ahora la voy a recorrer, la paritaria 2020, se refiere a esta suma, digamos, ¿sí? Aplica sobre los ítems remunerativos. Para estas categorías que estamos viendo, los ítems por lo que mandaron son más o menos lo mismo. Los remunerativos son obviamente el sueldo básico, el suplemento por tarea nocturna es remunerativo, el anticipo adicional por reencasillamiento, el fondo de garantía y el suplemento fijo mensual es remunerativo. Acá podemos ver en todos que, bueno, la suma fija 2020, que es esa primer parte que nos vienen dando de la paritaria en este año, no es remunerativa, ¿sí? Eso quiere decir que eso no va a las cargas sociales, no va para la jubilación, no va para la obra social. Muchas veces, incluso lo escribe Suteiba en el comunicado, dice, para que llegue más plata al bolsillo del compañero, pedimos una suma no remunerativa, ¿sí? Que obviamente para que llegue más plata al bolsillo del compañero hay que pedir más plata, porque tendrían que ser todas remunerativas, porque si no estamos desfinanciando a nuestros jubilados y a nuestra obra social, a todos los aportes, todo el componente solidario que hay de nuestro salario como activos hacia el resto de los compañeros en la obra social y hacia los jubilados. Eso tarde o temprano también vamos a ser nosotros jubilados y hay que cuidarlo desde ya y todos los días, no perder de vista nunca que cuando se quitan aportes de alguna forma, se está atacando el bolsillo de los jubilados, de los trabajadores jubilados, que es lo que vamos a hacer nosotros.
En sí, no encontré otros ítems remunerativos más que estos que acabo de mencionar. Por ejemplo, acá pueden ver que el suplemento tarea nocturna se paga, está acá en la columna, en la segunda columna, porque se paga con diferido, ¿no? Acá esto quiere decir que esta tarea nocturna es tarea nocturna no del mes que se está liquidando, sino de meses anteriores, por eso va en otra columna, y también todos los aportes que se hace por esos 1.200 pesos van en otra columna. Esto esencialmente sobre el recibo. Después díganme si había alguna otra duda, la aclaramos. Paso a recorrer así rapidito, ahí ya Ana algo dijo, pero la recorro nuevamente, la paritaria 2020, que empezó, bueno, con el acta 1, donde se otorgaba febrero y marzo el 7,9%. Esto, recordé, fíjense que acá ya hay un tema que es que la base era diciembre del 2019, no era enero del 2020, la base sobre la que se calculaba este 7,9%. Esto es importante porque en enero nosotros cobramos la cláusula gatillo de la paritaria 2019, o sea que si este 7,9 nos hubiesen dado sobre enero en vez de sobre diciembre, hubiese sido mucha más plata. Ahí ya nos cortaron un poco. La segunda acta es el día del municipal se resuelve en paritarias. Cada 4 años se juntan y dicen, bueno, va a caer así. Tiene alguna importancia en el salario, no tiene ninguna importancia, pero nos ha tocado años grupos de años donde se les arreglaban para que nos caigan todos domingos, el día del municipal, sábado o domingo. Esta vuelta, bueno, ya nos cayó miércoles el 11 y los próximos años viene un viernes y después sigue un domingo, pero bueno, vamos a tener un feriado largo, por lo menos, ya que no va a haber plata. Después varias actas donde se fue prorrogando el 7,9 a medida, bueno, se prorrogaba el ASPO y se prorrogaba también la paritaria esa de 7,9, se siguió dando a medida de esto. Después es lo próximo que voy a mostrar, es cómo avanzaba a lo largo de este mes el índice de precios al consumidor, el que calcula la ciudad. En el acta 9 se da, además de prorrogar para septiembre y octubre, se da una suma de 5.000 pesos para el 19 de septiembre. Esto como siempre descomprimiendo, digamos, de decir, bueno, veníamos perdiendo con la inflación y se da un puchito para alcanzar y empezar a correr otra vez desde un poquito más cerca, pero otra vez seguimos corriendo más despacio. Así que bueno, así siguieron las actas hasta llegar a esta última, más larga, un poquito más compleja, donde se da un montón de cosas. Se incorporaría ya el 7,9 al básico. Se dan sumas otra vez no remunerativas del 5 en noviembre, diciembre y enero, ¿sí? Acá en este caso sí, la base es enero del 2020. Otra vez sí, la base es una lejana donde en vez de ser la de noviembre con el 7,9 incorporado, es la de enero con con aquella lejana cláusula gatillo que ya la inflación se encargó de ella, ¿no? Así que bueno, así se da también que el 2019 no estuvimos tan lejos de la inflación, algo que comentaba Marcela, pero sí seguimos con sueldos bajos por esto de que arrancamos de muy atrás. Así que bueno, y termina el acta, bueno, disponiendo para el 22 de enero una suma de 5.000 pesos, también por única vez,
y el 19 de febrero 5.000 pesos por única vez. Más o menos eso ya es lo tradicional, ¿no? Que enero, febrero recibimos una suma por única vez y después en marzo se vuelve a abrir la paritaria y empiezan otra vez los tiras y aflojes sobre este tema. Los últimos dos ítems, bueno, uno que el SAC se va a hacer en un pago, eso una buena, y se adicionan grados. Esto en la carrera administrativa vieron que tuvimos un aumento en el grado, ¿sí? Que significa un poco más de plata, más o menos son un poco más del 3% cada vez que subís de grado, pero esto acá adicionan grados al final, en la parte más alta de la tabla de grados. Esto seguramente beneficia a algunos jefes o a gente que tiene mucha antigüedad o ha entrado en la carrera. Vieron que todos entramos en la carrera en grado 5, grado 4, bueno, esto evidentemente va a beneficiar a gente que entró en la carrera en grado 10, grado 11, los grados más altos, y lo que se resuelve es agregar grados para poder seguir, para que estos compañeros puedan seguir teniendo participando en la carrera, digamos, con alguna expectativa de mejorar el salario. Esto es esencialmente lo que fue la paritaria 2020. ¿Cómo fue con respecto al índice de precios que calcula la ciudad? ¿Sí? Acá está este cuadrito que alguna vez ya lo habíamos estado mirando también, lo hemos compartido, donde están, bueno, las variaciones mensuales de este año, las que están hasta ahora, y el acumulado anual. ¿Mm? Nosotros acá, fíjense que lo que tendríamos que mirar, la paritaria concluye en el comunicadito de SUTEBA, vieron que dice cierra un 23%, que tendría que contarse de marzo a marzo, digamos, ¿no? La cuenta de marzo, para hacer la cuenta de marzo a marzo, todavía nos faltan meses en donde la inflación no está calculada, ¿sí? Pensemos que hasta acá, desde marzo hasta acá, es un 17% la inflación acumulada, ¿sí? Si bien la anual es, desde enero, 22%, desde marzo hasta acá es un 16%. Tenemos una paritaria de 23 que tiene que llegar a marzo del 2021. Nos quedan 5 meses y ya estamos en el 17. Yo acá puse los números del REM. El REM es un relevamiento de expectativas de mercado que es una encuesta que hace el Banco Central de la República Argentina de la expectativa de inflación a sectores que utilizan este número, digamos, gente que hace plata con esto, que hacen sus negocios, cierran sus negocios, todo con estos números. En este caso se da, qué sé yo, como vieron que ahora son mejores predictores de una elección las apuestas que las encuestas de opinión. Porque en las apuestas corre plata y el que cuida la banca de las apuestas hace muy bien su trabajo para que no haya sorpresas. Bueno, a esta gente que releva el Banco Central de la República Argentina también es gente que se esmera mucho en que estos números sean lo más afinados posibles, y estos son los números que dan. Esto nos daría un 35% de marzo a marzo, ¿sí? De marzo a febrero, ¿no? Los 12 meses. O sea, estaríamos quedando casi un 10% abajo con la paritaria del 2020. Así que, digamos, estos son los números con los que hay que manejarse. Después hay que ir corrigiendo. Estos números tarde o temprano se van a develar y vamos a conocer cuál fue, ir poniendo, ojalá sean menos y perdamos menos todos. Y así que bueno, ir viendo eso, ir viendo también a medida que pasan los meses
el relevamiento se mejora y se cambian también los números, así que se puede ir cambiando los números. Esto en la página del Banco Central se puede calcular eso también. ¿Sí? Así que bueno, esto es cómo vamos perdiendo a lo largo del año de la canasta. Espero se haya entendido. Lo último que quería mostrar es algo que también mencionó Marcela, que es, esto quedó muy grande, lo vamos a poner acá más chiquito, que es el tema de las canastas. Estas son las canastas que calcula la Dirección de Estadística, y las líneas de pobreza. Y acá hace varias divisiones el gobierno de la ciudad, con algunos con sus propios sesgos ideológicos, obviamente. Y bueno, acá lo que podemos ver es las distintas líneas de canasta que presentan, donde hoy por hoy la situación de la línea de pobreza, ¿sí? Y no indigencia es una fracción que va entre los 25.600 y los 49.000, casi los 50.000, ¿sí? Es decir, con menos de 50.000 estás en el sector de pobre, y con menos de 25.000 estás en el sector de indigencia. Agrega una categoría que es no pobres vulnerables, que es entre 50 y 60, y que es donde posiblemente estemos la mayoría del gobierno de la ciudad, tratando de subirnos a la lona y ser sector medio frágil y estar acá. Así que bueno, obviamente la temática es esta, es ser conscientes de lo que se está, por lo que se está peleando. Tener un número que pedir es importante, sí, que cuando no solamente decir, bueno, no quiero este, no quiero aquel, pero hay que pedir números que recompongan realmente nuestro salario, para no seguir perdiendo. Y lo que muestra la canasta es un problema que también mostraba Marcela, es que partimos de muy abajo, digamos. Por más que no le gane, supongamos que de aquí en más no volvemos a perder nunca más con la inflación, vamos a seguir estando en esta franja de no pobres vulnerables. No es la idea. Así que bueno, yo corto acá y agradezco la atención, y bueno, cualquier pregunta a disposición. Este Excel después se los paso también, así lo pueden ver. Bueno, muchas gracias a ambos. Sí, las que quieran pueden ir dejando preguntas en el chat y vamos leyendo. Bueno, acá hay uno que quiere llorar. Creo que estamos todos y todas en la misma situación, así que también está abierto el espacio para llantos, lamentos. Sí, bueno, yo pensaba en mi propia situación, perdón que individualice, pero, o sea, para los 76.000 tendría que duplicar, por ejemplo, lo que yo, o sea, el nivel es realmente, no sé, esto de pobre, no indigente o qué, pero uno se siente, la verdad que sí, pobre como mínimo. No, yo quería preguntar, hay una pregunta de asignaciones familiares, pero te pregunto, Martín, que es algo que no, quizás lo dijiste, pero a mí me cuesta todavía como comprenderlo. Lo que el acta o lo que, digamos, se dijo es que se llegó al 23%, que vos lo mencionaste en uno de los gráficos, y lo que se dice por otro lado es que no es real este 23%, porque está, digamos, contabilizando aumentos que eran del año pasado. Entonces quería, si por ahí podés, detallarlo, como para que si es así, por más que nos parezca poco o que no nos alcance, o si ahí hay una trampa que nos hace creer
que estamos llegando a más de lo que en realidad nos están dando aumento. Sí, no, el 23 es más o menos el 23, ¿no? Con la problemática que tiene esta de ir sumando porcentajes. Acá también lo que se nota es otro problema que tienen estas paritarias, que es las cuotas. Una cosa es que te den el 23. Entonces, los picos que mostraba Marcela son picos altos y después va cayendo, pero está siempre arriba o cerca de la línea de la línea de la inflación. Pero si es una escalerita, siempre estás, una escalerita con cuotas, no aprovechás, ¿sí? Vos vas a cobrar, qué sé yo, si sumás todo y decís, bueno, y el 5% de diciembre, de enero, lo vas a cobrar en febrero, y va a valer mucho menos que lo que valdría si ese 5 te lo hubiesen dado en marzo, los 23 todos juntos. ¿Sí? En ese aspecto se puede discutir de decir, bueno, es el 23, pero en cuotas cuesta. Sí. Bueno, y después preguntan por las asignaciones familiares. ¿Cuál es la situación? Sabemos que de por sí es muy poco, es casi nada. Pero bueno, supongo que están preguntando si hubo alguna modificación con el último acta. Sí, lo último de asignaciones es que había una sentencia donde se tenían que venir a corregir las asignaciones. Las asignaciones familiares de ciudad quedaron congeladas hace muchos años. Si ustedes ven en los recibos que me habían mandado, las asignaciones familiares de 300 pesos, 400 pesos. Ahí Marcela nos puede decir, las asignaciones familiares en Nación son de 1.500, 2.000 pesos, ¿no, Marce? Más o menos. Ahora sí. Ahora sí. Sí, no sé la cifra exacta, pero sí, más o menos eso. Sí. Sí, de hecho, si uno ve la cantidad de trabajadores de la ciudad que cobran asignaciones familiares, son muy pocos. Es el trabajador que es el único trabajador en blanco del grupo familiar y que puede cobrar asignaciones familiares. Todos los compañeros que tienen una pareja que trabaja en otro lugar, dice, no, las asignaciones no, las cobralas vos porque yo no voy a cobrar 200 pesos cuando vos cobrarías 1.000 o 2.000 pesos. Es muy desastrosa la situación y sería un golazo que en algún momento cumplan con esa cautelar, creo, no sé si es una sentencia firme o una cautelar, y se igualen, digamos. Lo ideal hubiese sido nunca haber dejado permitido que pase eso y haber conquistado las asignaciones que corresponden, ¿no? ¿Cuándo pasó eso? Hace mucho, no me acuerdo si en el 14, pero no, antes, están congeladas sí, pero me parece que en el 14 hubo la última que se arregló un poquito, pero claro, pensemos que la inflación desde el 14 hasta hoy si uno va a ver los sueldos del 2014, parece mentira, tiene que mirar dos veces. En contextos donde la inflación es tan alta, se pierde un poco de perspectiva. Bueno, también nos preguntan sobre la relación entre los aumentos y el aguinaldo. Si entran estos últimos aumentos o hasta cuándo se cuenta para que después se vea reflejado en el aguinaldo. Sí, en eso, claro, eso no lo mencioné, es muy importante lo que veíamos al principio de distinguir cuáles son los ítems remunerativos y los que no, porque al aguinaldo van a ir solamente los que son remunerativos. Entonces, todos esos puchitos de 5.000
que nos van dando no remunerativos por única vez, qué sé yo, eso no va a ir al aguinaldo, así que no, muchos de los plus que hay en la ciudad no son remunerativos o hay plus, nosotros por ejemplo en estadística tenemos un plus que es medio raro, que tiene que va a la jubilación pero no va al aguinaldo. Claro, entonces bueno, hay esas cosas raras donde se van haciendo tejimaneje para largar poca plata, que llegue más plata al bolsillo, pero son cosas que a la larga van perjudicando el sistema en general. Bueno, después preguntan, sí, el aumento del 5%, estos que nos están dando en cuotas, ¿es sobre el ítem del sueldo básico o sobre el total de los remunerativos? Para que Desmuteate. hablé y me hablé muteado. Déjame ver sobre... no, es sobre los... debería ser sobre los remunerativos, ¿sí? Que no es mucho más de por afuera del sueldo básico. Después los remunerativos suman 4 o 5 mil pesos más, ¿sí? Así que, pero debería ser sobre los... A veces se aclara sobre el básico o sobre los remunerativos. Mira, la verdad que no tendré que volver a leer el acta. No gastaría más que lo que más que lo que es el básico, ¿no? Sí. Al básico se va... Sí. Bueno, yo quería preguntar también, me parece que es más para Marce esta pregunta, sobre el tema de los alquileres, porque una de las cosas que estuvimos charlando en UTC es que este 76.000 pesos no contempla, por ejemplo, el pago de un alquiler que todos los que alquilamos vemos que a muchos nos llega a casi el sueldo entero, digamos, ¿no? Sí. Así que quería preguntarte si hay algún cálculo particular para el tema de alquileres, cómo lo cuentan a eso. Mira, en la cuenta que nosotros habíamos hecho en 2011 estaba contemplado un alquiler bastante pequeño porque estaba valorizado con los precios que valorizaba la ciudad, que por lo menos en ese momento eran difíciles de encontrar en la vida real. Entonces, eso debe haber quedado bastante desfasado. La verdad es que tendríamos que hacer una cuenta que valorizara mejor la parte de alquiler, porque son de esas cosas, no sé, hace pocos días salió alguna cosa en el diario de que los alquileres habían subido, no sé, el 10%, 10 puntos más que la inflación, son cosas que suben mucho. Y obviamente la proporción de gente que alquila y no alquila, cuando uno hace un índice como el índice de precios, qué sé yo, tira para abajo eso, porque hay mucha gente que paga 0 de alquiler porque no alquila, pero para el que alquila es, bueno, como vos decís, a veces casi un sueldo entero. Muchas veces cuando hay 2 en una casa que trabajan, un sueldo se va entero al alquiler, y bueno, si no, hay otras soluciones como recurrir a las casas de madres, padres y familiares. Entonces, esa es una situación tremenda, y en la ciudad de Buenos Aires creo que es donde más se siente, porque en el interior no es tan común alquilar, porque mal que mal, cada cual consiguió su terrenito, su espacio y pudo construir su propia vivienda o consigue prestar, diferentes cuestiones, pero la proporción de inquilinos acá en Buenos Aires es enorme y el precio que se paga también es brutal, ¿no? Así que sí, habría que hacer un recálculo ahí para incorporar con más precisión el tema del alquiler. Pero sí, eso es lo que vos decís, ¿no? Son cifras que muchas veces decís, bueno, ¿y con qué se vive si todo esto lo tengo que pagar de alquiler? ¿No? Sí, tal cual. Ahí un compañero nos dice que
un alquiler de 4 ambientes en Capital está entre 40.000 y 50.000 y te quedas corto, porque creo que capaz que 2 o 3 ambientes en alguna zona medio importante, también está ese precio, un poco menos, pero llega realmente al sueldo entero Sí, si de le un sumás trabajador si le del sumás el gobierno. gasto de expensas, que muchas Tal cual, veces no sí. se considera en el alquiler, pero a veces, no sé, o la mitad del alquiler, hay cifras también Sí, sí. ridículas que no tienen que ver con edificios de categoría, sino todo lo contrario. Por ahí cuanto más hecho pelota está, más pagas despensas. Eso son cifras tremendas. Sí, totalmente. Bueno, no sé si hay algún otro compañero o compañera que tenga alguna otra pregunta o que quiera preguntar algo en particular o, bueno, hacer algún aporte. Acá preguntan para Marcela. Desde el INDEC, ¿qué proyecciones hacen respecto de la inflación y la capacidad de compra de nuestros salarios para los próximos meses? Mira, nosotros, digamos, como trabajadores de INDEC, en nuestro trabajo no hacemos proyecciones, nosotros medimos, ¿no? Lo que ocurre, tratando en general de que se refleje lo mejor posible. A veces no nos dejan, pero eso es lo que hacemos, medir lo que pasa. Entonces, proyecciones no hacemos. Ahora, yo, Marcela, te digo que me parece, este mes el INDEC midió 3,8% de inflación, con los alimentos en 4,8%. Yo digo este mes, pero es con respecto a octubre, ¿no? Los aumentos de octubre. Yo creo que los 2 meses que nos quedan del año no van a estar por abajo de 3 y tal vez más, como ponía Martín ahí, de las expectativas, ¿no? De los que ponen plata en todas estas cosas. El gran problema es los alimentos que tienen, el gobierno dice que tienen precios máximos, y es cierto, pero esos precios máximos los van aumentando periódicamente, o sea que son máximos, pero que se mueven. Y, y eso tiene control solamente en los supermercados. O sea, en el boliche de barrio no hay precio máximo que valga, es el máximo que vos estés dispuesto a pagar en todo caso. Eso por un lado. Y por el otro está el tema de las tarifas. Las tarifas en todo este año prácticamente se han mantenido quietas. Esos nosotros llamamos precios regulados, ¿no? Porque tienen es una decisión política, administrativa del gobierno de decir, bueno, se permite tal aumento, tal otro. Se sabe que ya, no en diciembre probablemente, pero sí en enero, febrero, va a haber aumento de las tarifas que han sido subsidiadas todo este año. Eso pega directo en el bolsillo de todos nosotros, e indirectamente después pega también, porque todo el comerciante que le subió la luz, le subió esto, le subió lo otro, te lo pega en los precios de lo que compras. Eso, más el transporte, que también se está hablando de que para dejar de pagar subsidios a las empresas, bueno, siempre es vía el encarecimiento de las tarifas. La medicina prepaga, que aunque sea una prepaga de morondanga, igual te la aumentan, ya estaban diciendo el 10%. Bueno, hay un montón de aumentos en carpeta que van a hacer que el futuro sea complicado, me da la impresión. O sea, yo creo que el año puede terminar en un 36% de inflación anual o un 37%, pero con un arrastre pesado para el año que viene. O sea, no es que la situación tiende a mejorar, sino por el contrario, viene toda una escalada de aumentos que nos pueden llevar a una situación complicada. Como siempre, todo eso tiene que ver con lo que se pueda hacer en la calle, con cómo se puedan, digo, acá hay muchas cuestiones que por ahí no nos metemos, pero hay mucha plata que está destinada a pagar la deuda, esa plata de algún lado sale, es chica digamos, la sábana, y hay que tapar muchos agujeros, y hay decisiones políticas que se revierten en la calle y con organización, no es si fuera solo por lo que nuestros gobiernos quieren hacer, sería que todos nos callemos la boca, recortar los salarios estatales lo más posible, que es lo que más rápido tengo, a los jubilados lo que puedo también, digo, a los sectores que tienen más a mano, y todo eso volcarlo a los pagos de la deuda y a todo lo que
tengan que hacer para subsidiar a los que mueven el dinero en este país. Entonces a nosotros nos queda la otra parte, la de organizarnos y movilizarnos, no hay mucha historia, me parece. Martín, te preguntan por la situación de los contratados de locación en el gobierno de la ciudad. Sí, ahí en el último plenario en ATE informaron que se había hablado de un 12%, de un aumento generalizado para el 12%. El gran problema de los contratados es la discrecionalidad que después reina, digamos, en todos los, porque, digamos, eso en muy pocos lugares pasa que, que se da aumentos generalizados a todos los contratados, en la mayoría de los lugares, por lo menos los que yo conozco, si bien ahora se está normalizando un poco, en estadísticas se han normalizado, se vienen dando aumentos generalizados, pero después esos aumentos son bajos, como podría ser este 15, y después cada jefe va pidiendo ampliatorias y si viene un operativo hay ampliatorias para los que participen y así se los va, digamos, se van aprovechando de la situación contractual de esos compañeros para hacerlos rendir todo lo que precisan esos jefes, ¿no? Así que si era por la posibilidad, sí, bueno, ahí veo que en el chat dicen que Susteva dice dos, es lo que han dicho, es lo que han dicho, sí. Pero no hay ninguna precisión y ya te digo, por ejemplo, en rentas, cuando Susteva dice 12, le suben el 12 a todos y es así. Pero después en otros lugares a veces no llega. Sí, como dijimos al principio, sabemos que si la situación de los trabajadores de planta es complicada, la de los contratados, becados y pasantes es muchísimo peor si hablamos de sueldos que tendrían que estar duplicando para llegar a los 76. Bueno, lo de los contratados tienen que triplicar. Sí, siempre son los más perjudicados y ni siquiera les dieron el bono. Así que sí, bueno, seguimos abiertos a preguntas o que algún compañero o compañera que quiera aportar algo. Yo, mientras, si alguno quiere hablar, quiere preguntar, pensaban en el empobrecimiento que esto nos significa como trabajadores, digamos, ¿no? Y cómo eso también repercute en nuestra tarea diaria, en nuestra actividad, este lema de, bueno, los trabajadores del Consejo que trabajamos con derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿cómo hacemos para, para trabajar en buenas condiciones y brindar también esa atención en cualquiera de sus perspectivas, para que sea de calidad también, ¿no? Esta relación que muchas veces no se hace y se piensa que, bueno, los trabajadores solo lo hacemos por vocación, que tiene mucho de vocación, pero también somos trabajadores, necesitamos sobrevivir, y pensaba yo particularmente soy trabajadora social, y en que muchas veces entre compañeras, sobre todo, no por ahí del Consejo, pero de otros lados, vemos que ganamos menos que por ahí una persona que estamos yendo a atender por alguna situación de vulneración de derechos. Eso sucede mucho, que por ahí trabaja en un lugar privado y gana más que lo que ganamos nosotros y por algún motivo estamos asistiendo. Así que sí, son esas contradicciones que tiene el trabajo en el Estado. Bueno, Dani, no sé si querés aportar algo más. Te tiré ahí ahí se anotó Emi. Ah, bueno. No sé quién Emiliano. si se habilita solo. Bueno, primero agradecer tanto a Martín como a Marcela todos los datos que nos pasaron, de haber participado en nuestro Zoom.
Bueno, Martín nos conocemos de hace bastante tiempo, hemos caminado, participado en varios encuentros y cosas, y bueno, somos conocidos de ATE Capital de hace un tiempo largo. Y bueno, con Marcela, bueno, un gusto de conocerte. Bueno, los trabajadores de Cava estamos acostumbrados a formar parte de esta gran, digamos, hubo como un proceso que me dio la sensación de que hubo un gran pase a planta en algunos, al principio del 2009, pero que armó una planta muy, no sé si ustedes comparten, Martín, Dani, una gran planta, pero como muy empobrecida, o sea, como una base muy que nos dio la seguridad de estar en planta, pero a la vez como esa zanahoria que le ponen al burro, eh, form- es una planta que en realidad está más cercano a un sueldo de un pibe que recién empieza en McDonald's que un profesional, eh, un abogado, un TS, un psicólogo, que por ejemplo en el caso del consejo, no sé, seguramente en otras áreas serán de otro estilo, pero que realmente no hacen que sean una planta tan débil, tan frágil, que todo el tiempo está en una rotación permanente de compañeros que se van a otras áreas. En el Consejo de Derecho nos pasa que las áreas más requeridas terminan siendo justicia, que es una gran aspiradora de compañeros que terminan yéndose y que hace que todo el proceso que se pueda dar, por ejemplo, en el Consejo de Derechos, eh, como de trabajo, de acumulación de saberes, siempre se pierden en las distintas rotaciones y la pérdida de compañeros que tratan de construir algo dentro del consejo, en la defensa de los pibes y las pibas, de los barrios. Y eso es como una gran debilidad, es como instituciones débiles que terminan conformando el estado de la ciudad, por decirlo de alguna forma. Eh, Eso hace que bueno, como que me parece muy importante lo que dijo Marcela, que qué, qué bajón, qué mal que deben estar los nacionales que se acercan a la ciudad, porque no fue históricamente, eso era como un imposible, ser de la nación era como el sueño mítico, y ahora no, están como, bueno, hace 2 días los compañeros del Malbrán, en este marco de pandemia, estaban haciendo una marcha en la puerta de esta institución por salarios y por mejoras, sobre todo incorporación a la planta de los precarizados. Entonces, bueno, hay como una gran deuda con los estatales y sobre todo los estatales también de la ciudad, que seguimos siendo eh, aún, aún estatales de planta, somos precarios. Como decía ahí Martín muy bien, esto de medio frágil, digamos que eso me mató, porque es como que estás en la mira de caerte o sea, y en medio de esta pandemia o en esta cuarentena, es como que esto yo siento que se profundizó en el sentido de que no, aún es como esta cuestión que se repite. Si nuestro sueldo tendría que estar cercano a los 76.000 pesos, eh, es, es como, por decirlo de alguna forma, eh, una precariedad permanente, y también, bueno, una necesidad de cómo pensar, eh, digamos, construir, o cómo los estatales salimos a plantear la necesidad de un salario mayor y espacios de organización
mayores, digamos, para hacer frente por lo menos digamos, al gobierno de Larreta en la ciudad. Es como una necesidad, digamos, vemos que hay, digamos, a mí me sorprende un poco la seccional capital, en el sentido de que el silencio, el no hacer, digamos, en Cava, teniendo supuestamente aún al PRO, digamos, en el gobierno, que no, como que les pasó por encima las paritarias y muy poca, ninguna acción, digamos, bueno, en nuestra institución hace por lo menos 2 años que no tenemos una asamblea general. Eso nos preocupa, digamos. Por eso nosotros conformamos UTC, porque necesitábamos una mirada crítica, digamos, que pusiera un poco algún punto en el sentido de plantear otra voz, por lo menos en Cava, y bueno, la necesidad de juntarnos, ¿no? De juntarnos para plantear, digamos, con todos los compañeros que tenemos capaz de una mirada disidente a nuestra seccional, poder poner un poco esta necesidad de salir a la calle, de generar asambleas y de seguir peleándola. Y sobre todo, hay cuestiones que yo sigo planteando que se pueden ganar desde lo sectorial, o sea, desde el sector. Antes era como, la imagen de ATE era la pelea en los sectores. Hasta eso hemos perdido. Bueno, no quiero acaparar la palabra, digamos. Dani. Sí, tengo una preguntita al vuelo, ya que estamos acá, y una cuestión que siempre preguntan compañeras y compañeros es ver el chino, lo difícil, complejo que es de entender las actas paritarias de nación y de ciudad, pero más que nada las que hace Sutegba, digamos, que son increíbles, son una obra maestra del ocultamiento. Pregunta, porque mucha gente lo ve siempre. En Nación y Ciudad, ¿ustedes han visto, para Marcela y para Martín, que las diferentes direcciones sindicales hayan utilizado los índices, por ejemplo, de inflación, el IPC, el IPA? O sea, digo, pues después van a negociar y hablan de que hubo un aumento de 23% en 42 cuotas. Siempre me intrigó eso porque la gente lo pregunta. Porque dicen, no puedo creer que haya, no sé, la Junta del INDEC, que, bueno, en ATE y municipales, bueno, se utilizan mucho como dato las estadísticas que hacen ustedes en INDEC y en estadísticas. Si alguien, algún aparato, alguna dirección sindical o alguna gestión de gobierno lo usa como baluarte de algo, como parámetro. Porque ahí está la duda siempre. La pregunta del conversatorio nuestro es decir, ¿cuánto debemos ganar? ¿Viste? Porque tenemos la parte de porque no nos alcanza el sueldo, ¿sí? Porque después el sindicato, que es el engaña pichanga, lo que decía Emi, da una devolución sobre el acta y plantea, no es suficiente. Y yo me río y digo, ¿qué carajo no es suficiente? ¿Cuándo es suficiente el monto, diríamos, arreglado por una dirección sindical? Claro, si no tenemos en claro qué es lo que hay que ganar, diríamos, no. O sea, cualquiera rechazaría, diríamos. Tenemos que saber cuándo, lo que decía Marcela, y que tenemos gente que dice, che, es descabellado que si ganamos muy precariamente estemos pidiendo como básico 76.000 pesos, 76 lucas 500. Queda mal Lucas en un conversatorio, pero bueno, 76.500 pesos, y nunca nuestros sindicatos, diríamos, no digan nada. No digan esto, no, hay que ganar esto. Es increíble que 2 organismos de control del Estado, de Ciudad y de Nación,
te indiquen, por ejemplo, lo que se llama la tasa activa del Banco Central en relación a juicios para el acumulado interanual de la inflación. De hecho, cuando hay juicios laborales y, por ejemplo, cualquier tipo de juicio, se aplica esa tasa. Si yo lo inicié el juicio en el 2015 y en el 2020 tengo la sentencia, se aplica esa tasa para evaluar la inflación, digamos. O sea, quería preguntar esto que siempre fue una duda, o sea, ¿alguien lo ha utilizado o solo una arquitectura de rosca, digamos, de las direcciones sindicales para cerrar algo? Y otro gran descubrimiento que da tristeza, como decía Emi, es ver que siempre el monto, lo que marcabas vos, Martín, sobre el acuerdo, es de un mes que ya es un baldío vaciado, ¿sí? O sea, qué bueno, tenemos este porcentaje, pero del baldío ese que hicieron mierda no quedaron ni latas, ni latas oxidadas quedaron, no hay nada, digamos. O sea que es increíble saber eso. Pues la gente dice, qué bueno, vamos a tener un porcentaje que lo depositan, no sé, en diciembre, por ejemplo, esta cuota, y vos decís, qué bueno, el acuerdo de Sutegba, de ahora mismo, ese 5% que está aclarado en el documento que marcaron, que lo depositan en los primeros días de diciembre, está en base a un mes, bueno, que ya imaginemos, ¿no? Que era prepandémico el mes donde se calcula, digamos. Bueno, esa preguntita. Bueno, dale, yo contesto. Muchas veces se consultan, ¿sí? La evolución del salario para los reclamos y eso, pero bueno, evidentemente menos, sobre todo acá, sobre todo qué sé yo, en Capital, donde vamos desde mucho más atrás en la discusión con, eh, con el gobierno, porque por la presencia de Sutegba siempre estamos, no, siempre estamos totalmente llegando súper tarde, digamos, solo a decir está bien, lo firmo, no lo firmo, o me voy o salgo pataleando. En eso no, eh, no sé. De hecho, en los últimos reclamos, digamos, es muy difícil entender cuánto estamos pidiendo. Los estatales de ciudad, ¿cuánto estamos pidiendo? ¿Alguien ¿Hay algún flyer donde dice, no, esto lo rechazamos el número este y vamos a pedir 70.000, 50.000 o 35% o 40%? No se, no, no se lo da así. Eso. Y eh, me parecía bueno lo que señaló Emiliano de la planta de la planta precarizada, digamos, de la planta permanente que se fue viniendo abajo. Tienen toda una política el gobierno de la ciudad de hacer eso, que se expresa eh, en todo su esplendor en los casos de los retiros voluntarios. Ellos tienen toda una política de retiros voluntarios para cambiar planta vieja, esa planta vieja que dice Emiliano que tenía muchos más derechos que la planta actual. Dice, bueno, jubilate, o el retiro voluntario lo que le están diciendo es garantizame que te vas, te doy 5 o 6 meses o un año que no vengas y cobras el sueldo, pero es un compañero que se va y bueno, no toma vacaciones, no toma todos los derechos que tenía, no los ejerce y viene a a hacer su trabajo. Uno que aún siendo de planta tiene menos vacaciones, tiene menos aguinaldo, tiene menos de todo y buenísimo. Sí, sí, eso va. Y sobre todo, y lo que me disparó esto también, este comentario, algo que decía Emiliano, de, creo que tenemos que retomar esa unidad que hubo alguna vez en el sindicato, donde todos nos apoyábamos en todas las luchas,
y no había esa distinción entre nacionales y ciudad, entre activos y jubilados, donde era arte. Y bueno, íbamos a las luchas, eran compañeros, sean de donde sea, y se organizaba y se pedía indistintamente. En eso, digo, el peor crimen al que hemos asistido es la división esta que se ha dado en las alturas por temas que totalmente ajenos a los intereses de los trabajadores y que lo estamos pagando muy caro y que se puede, digamos, hay que revertirlo así, digamos, siendo completamente solidarios con todos los trabajadores, sean del sector que sea, y estar apoyando a todos los que luchan del sector que sea, o los jubilados. Yo hablé hoy bastante de los jubilados porque me preocupa bastante la situación de los jubilados. Me parece que estamos en una etapa donde se, el ajuste a ese sector es muy grande. Ya lo hemos visto otras veces en la historia, y se paga muy caro con retrocesos que después cuando lleguemos nosotros jubilados no vamos a verlo, no se va a ver resuelto, y vamos a pagar nosotros mismos. Eso. Está Ivana Bueno, para preguntar. Claro, nos cruzamos. No, yo iba a darle la palabra ahí a una compañera, Iva, que quiere hablar, pero no sé, a ver si ahí podés. Ahí está. Ahí Bueno, está. compas, gracias, fue muy claro y necesario porque estas charlas no se dan. Nosotros, lamentablemente, en nuestro trabajo no tenemos posibilidad de tener asambleas con compañeros para poder hablar estos temas y para poder estar al tanto de cómo nos vienen cagando, digamos, sistemáticamente. Y la verdad es que hay mucha bronca, entonces es necesario poder pensar, y por eso la idea de UTC, de organizarnos para poder presentar una alternativa a esto, ¿no? A esta modalidad sindical que la verdad es que el último triunfo que hemos tenido es en el año 2013, el pase a planta, con un método de democracia sindical y asamblea cada 15 días. Y bueno, desde 7 años para acá es evidente que el método que están teniendo nos ha hecho retroceder, con lo cual queremos tratar de organizarnos desde un lugar democrático y para escuchar a la base, a los trabajadores, a las trabajadoras, y contestar las preguntas, las inquietudes, y ver qué es lo que tenemos que hacer, que claramente es pelear y salir a la calle, pero desde la base, desde la discusión de los compañeros y compañeras, ¿no? Que lamentablemente no estamos teniendo. Yo lo que les quería preguntar es qué piensan, porque lo que, digamos, el método de nuestra junta es hace 2 años no hacer asamblea. Nosotros creemos que es equivocado, y ellos dicen que la asamblea es una muestra de poder frente al macrismo. Eso es lo que nos responden, nuestros delegados generales, y que por eso no hacen asamblea, porque la gente no pelea. Entonces yo quería saber qué opinan ustedes como delegados, porque es algo que nos vienen diciendo desde hace muchos años, que la gente no pelea, que la gente no se organiza, no sale a luchar. Y bueno, nada, quería saber ustedes qué opinan en relación a esto, ¿no? De esta dinámica que es lo que está pasando, porque justamente el sueldo cada vez alcanza menos, y las condiciones en las que estamos trabajando cada vez son peores. De hecho, nuestro organismo prácticamente no cumple la función que por ley debería cumplir, que es de un organismo de control, porque somos el chivo expiatorio de todos los demás organismos, judicial, Ministerio Público, fiscalías.
tenemos que dar cuenta de todo como profesionales con un sueldo cada vez más bajo, lamentablemente. Entonces, bueno, quería saber qué opinan sobre eso, siendo ustedes delegados de otras juntas, qué es lo que opinan. Y bueno, muchas gracias, muy, muy claro lo que explicaron. Digo yo lo obvio que voy a decir, ¿no? Que uno puede decir. Nosotros hicimos asamblea hoy, por ejemplo, y en este periodo en que estamos todos trabajando desde casa, hicimos asamblea creo que 4 veces y algunas charlas también. La asamblea es la forma de conectarse con los compañeros y de saber qué opinan, eso es así. Por más que a veces uno está en una situación de más debilidad o de más fortaleza, se van construyendo. Si no te ven, nadie se va a referenciar con ninguna organización sindical, entonces es muy difícil que una organización que no sabemos cómo se mueve crezca, pueda batallar en las situaciones cotidianas y demás. Digamos, es la base de toda construcción. La excusa de que la gente no pelea es tan vieja como, no sé, como los más viejos de nosotros, digamos, y más todavía. No es así. También hay que tener en quién confiar, con quién organizarse. No, cuando uno sabe que es lo mismo que nada y que las cosas son testimoniales, por ahí tampoco hay grandes deseos de exponerse o demás. Hay que generar las condiciones para que todos, seguro que nadie está inmensamente feliz ni con lo que gana, ni la forma en que trabaja, ni las condiciones de trabajo que tiene. Eso no hace falta más que ver a los costados de donde uno trabaja. Bueno, ahora es la casa, pero digo, cuando lo hace de manera presencial. Entonces, digo, no son excusas válidas. Obviamente, construir desde abajo es lo que garantiza que algo pueda funcionar. No hay mucho más que decir. Y como bien decía Ivana, lo que se ha conseguido es con ese método. No es que se consiguen cosas simplemente por grandes discursos de grandes figuras, que no las hay tampoco. O sea, tampoco es que hay estrellas que puedan eclipsar algo. Entonces, es obvio que hay que construir otra cosa y bueno, seguir peleando para que se den las condiciones más favorables en donde la mayoría de los compañeros puedan expresarse, ¿no es cierto? Bueno, compañeras y compañeros, gracias Marce por este cierre, diríamos. Retomar un poquito como veníamos viendo esa idea de ATE. Bueno, recuerdo que como trabajadores del Consejo acompañamos a... ¿Te acordás, Martín, cuando estuvo el quilombo de estadísticas y censos? La escribanía, la policía, bueno, grandes momentos. Les invitamos a nuestra asamblea, a los trabajadores de estadísticas, en una época en donde, bueno, ATE era otra cuestión que hay que recuperar como herramienta. Vamos llegando al fin del conversatorio. Les agradecemos, Marce, Martín, genial la charla, fue muy, muy, muy revelador y un golpecito, ¿no? A veces es mejor ver si no conocemos del todo las chanchadas que se acuerdan o cómo nos van estafando un poco con las sumas, las paritarias, las sumas en negro, lo que va, lo que no va, las asignaciones, diríamos. Y otro dato que, bueno, tiraste de los retiros voluntarios, que siempre, bueno, también lo preguntan compañeras y compañeros porque doy un ejemplo. Cuando tuvimos el pase a planta permanente, tuvimos gente que llegó a renunciar a la planta permanente para irse a otro lugar. Y desde el Ministerio de Hacienda de Ciudad, por ejemplo, cuando había una baja, se informaban los presupuestos como que esa gente seguía trabajando. No había reemplazo. De hecho, Ivana, que está acá, que trabaja en una defensoría, y otras compañeras y compañeros saben que no tienen reemplazo de altas de planta permanente que se han perdido
y que incluso figuran en el presupuesto. O sea, siempre hay algo más, diríamos, o esta cuestión de los retiros voluntarios, de ver cómo van limpiando esa vieja planta, ¿sí? Y tenían, como decía Emiliano, hace unos años, de tener una política, la gestión más que nada de Macri y Larreta, de pasar a gente a planta, pero una planta muy precaria, muy precaria. Siempre con compañeras y compañeros que preferirían estar en un maxi kiosco, con convenio de empleado de comercio, que estar en el Estado, en ciudades, por ejemplo. Pero bueno, llegamos al final. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Vamos a continuar haciendo conversatorios. Ya este conversatorio va a estar subido a internet, y bueno, vamos a seguir informando, difundiendo, y bueno, tratando de recuperar, hay que trabajar mucho para recuperar la herramienta de las compañeras y los compañeros, que es la Asociación de Trabajadores de Estado, que no lo vamos a hacer con una visión, diríamos, como actualmente se vive en la seccional Arte Capital, con una visión sectaria y aparatista, sino apelando a la base de todas las compañeras y compañeros para recuperar la herramienta, el sindicato, y avanzar hacia nuevas conquistas y frenar atropellos. Muchas gracias, compas. Les agradecemos desde UTC ATE. Bueno, saludos. No, gracias a ustedes. Un gusto verlos. Esperemos vernos pronto. Gracias, Martín. Hasta luego. Gracias.